Un canto que se transforma en continente y un continente que se abraza en canto nuevo. Ellas y ellos son su mensaje, sus melodías, su sentido en canción y en poesía. Vayamos a su encuentro, descubramos las voces ocultas de nuestra canción morena. Somos Trova América, un abrazo cantado en nuestro sentir americano. En la producción y locución, Laura Miño Chescota. Idea, conducción y dirección general, quien les habla, Alejandro Jusim. Nuestras vías de comunicación, por email, somostrovaamerica@gmail.com. Nuestro WhatsApp, más 549 11 6944 9374 o nuestro grupo de Facebook, Trova América. Nuestro invitado de hoy es un verdadero trotamundos. Él lleva con su guitarra a la usanza de los viejos trovadores un mensaje de rebelión y justicia por los caminos de América. Desde la República Oriental del Uruguay, nuestro querido amigo, Yanko Silva. Yanko, querido compañero y camarada, ¿cómo estás? Quiero decirte antes que nada que es una alegría inmensa que seas nuestro invitado en Trova América. Es un placer, un orgullo compartir este momento de canciones e ideas con vos. Sabiendo que sos uruguayo y en forma casi automática pensé en convidarte con unos mates, pero estuve tantas veces en el paisito, conozco tan bien la idiosincrasia de la República Oriental del Uruguay, que voy a cambiar la propuesta pensada. ¿Te parece bien si mientras conversamos nos vamos tomando unos buenos whiskies? Bueno, buenas noches, sí, a toda la gente de Trova América, eh, a toda la audiencia y a toda la gente que está trabajando en el equipo. Saludarles desde acá, desde la montaña de Cacheuta, Mendoza. Y bueno, sin duda que podemos brindar con un whiskycito. Además, ya están los días más fríos como para tomarse un traguito como esos. Muy agradecido de que hayan buscado mi obra y de que hayan decidido invitarme a participar de estas instancias que son muy nutritivas en muchos aspectos y que también dejan mucha huella en el camino para el porvenir, ¿verdad? Perfecto, hermano. Entonces nos servimos estos whiskies y comenzamos con las preguntas. ¿Quién es Yanko Silva, el trovador? Me causa gracia. Pero sí, uno, yo creo, y no quiero hablar tanto así como en primera persona, sino eh, reflejarme también en otras voces de la América tan devastada que hemos tenido. Yanko Silva creo que es uno más de muchísimos cantores, trovadores, cantores populares, eh, que han de alguna forma han intentado eh, reflejar alguna realidad de donde se esté viviendo y en algunos casos, otros como quizá también en mi obra aparece a veces, reflejar un poquito más de lo que pasa a nivel mundial. Yo creo que Yanko Silva nació en Uruguay, un chico que hizo la secundaria, que después se mudó a Argentina, que bueno, que he vivido en varios países del mundo y que siempre que he estado en otros lugares he tratado de nutrirme de sus culturas y de sus realidades para poder, en lo posible, aprender más de cada uno. Porque por lo general siempre se nos enmarca en algo que esto es lo que tenemos y no hay más allá. Yo no creo que eso sea así, siempre hay un poquito más allá. Y si tratamos de alguna manera, eh, en el interés de que no puede ser que estén pasando tantas cosas, creo que Yanko Silva, después de los 15 años o 20 de edad, decidió en aquel momento eh, empezar a escribir una canción que tuviera un sentido social, que dijera algo, básicamente para dejar un pequeño mensaje eh, en toda su historia. Y creo que por suerte no he claudicado en eso. Yo me siento muy bien tratando de reflejar de alguna forma todo lo que
yo veo que pasa en las diferentes sociedades, en los pueblos, y que muchas veces también pasa eh, porque existen muy malos manejos de repente de ciertos dirigentes, entonces Yanko Silva se forja por ese lado, se forja por la canción eh, comprometida, de alguna forma, social, y que bueno, que no imparte desde la bobería hacia lo comercial, si bien es comercial también, uno vive de eso, pero creo que va por ese lado. Somos Trovamérica. Yanko, mirando y escuchando tu obra, veo que está profundamente marcada por la coherencia y el compromiso con los pueblos en lucha. ¿Cómo llegó a tu vida esta necesidad de hacer canción social? Bueno, yo creo que desde la óptica, como venía hablando un poquito antes, ¿no? Yo me crié en una familia en la cual eh, mi abuela era hija de militares y mi abuelo era casi un anarquista, por decirlo de alguna forma, a quien yo le debo mucho aprendizaje a él. El viejo Homero era un tipo espectacular. Y mis tíos, o sea, los hermanos de mi mamá, desde que yo era muy chiquito, ellos andaban en lo clandestino, cantando canciones populares de protesta, canciones en contra de la dictadura y en contra de muchas cosas que le hacían mal al pueblo en ese momento de Uruguay. Yo no tenía ni idea de la difusión más allá. Cuando comienzo a crecer, conozco como cosa primaria a Víctor Jara. Víctor Jara me impactó, fue para mí uno de los trovadores más expresivos de su época, más comprometidos de su época, y fue para mí el pilar para que yo dijera, bueno, creo que mi canción o la que yo pueda escribir en algún momento venga por acá. Después conozco la obra de Silvio Rodríguez, la obra de Santiago Feliú, Vicente Feliú, Noel Nicola, toda la camada de Cuba, muy bonita, de Fran Delgado también, por supuesto. Y después retomo esa música en la adolescencia con, bueno, con lo que vendría a ser Mercedes Sosa, Víctor Heredia, León Gieco, Flaco Spinetta, Charly García, una camada de gente que a mí me nutrían en ese momento y que hasta hoy en día escucho canciones de ellos y me siguen nutriendo. Entonces, creo que por ahí viene la canción comprometida de muchos exponentes, Violeta Parra, o sea, tengo un montón de nombres en la cabeza que podría exponer del canto latinoamericano. Y creo que eso fue lo que hizo más que nada que yo decidiera volcarme a una canción un poquito más social de la canción que andaba en la vuelta, que siempre era la felicidad, jajajaja, y otras cosas como esa. Entonces, bueno, creo que por ahí nace la canción social o comprometida de, desde mí hacia lo que yo quiero o pretendo que poder exponerle a las personas. A propósito de la canción social, ¿cuál es la situación actual de la canción contestataria en el Uruguay? Me refiero más que nada a la participación de los más jóvenes en la misma. Bueno, en la actualidad en Uruguay, yo creo que desde los años 80 se ha impartido una postura a nivel mundial y creo que en parte en Uruguay ha crecido un poco, si bien sigue siendo comprometida desde un punto de vista, desde el punto de vista de lo que es el carnaval, por ejemplo, el tema de las murgas, el tema de las comparsas que siguen denunciando y exponiendo sus derechos, el tema de las murgas que siempre tienen un contexto mucho más social cuando la realidad lo amerita. Hay épocas que la murga no ha actuado en ese plano, pero es de mucho valor saber que sí, que los jóvenes siempre tienen esa rebeldía más que nada, y de hecho en Uruguay un concurso que se llama Murga Joven, que de ahí salen los chicos que después pasan a a las murgas de otra categoría, pero es por ese lado más que nada. Por la parte, por ejemplo, del canto popular, como fueron los olimareños, como fue de repente la Urbana Carrero, como fueron grupos, los Zucará, eran dúos y grupos que exponían una realidad muy profunda. Hoy yo no lo noto que sea tan así. Creo que el posmodernismo mundial y que eso se imparte de los 80, ¿no? El posmodernismo ha hecho mucho estrago en en la posibilidad de tener una idea concreta sobre algo y hoy en día hay mucha gente muchos músicos que son muy buenos a nivel de exposición musical, pero a nivel de contexto son muy pobres. Es lo que yo considero, no solamente de Uruguay, lo considero muchísimo de Argentina, mucho más que de Uruguay inclusive, pero también lo considero
desde otros países de Latinoamérica. La diferencia que tiene Argentina, que Argentina defiende, por ejemplo, mucho su folclore. Entonces, yo lo noto desde el punto de vista que tengo gente muy joven en Argentina que hace cosas espectaculares desde el tango, desde la murga, desde el género que sea, desde la samba, por ejemplo. Hace poquitos días estaba hablando con una amiga que está por sacar un trabajito musical en samba que está excelente. Jo, yo creo que la conocen por ahí. Y bueno, pero esas cosas se da en cosas puntuales, no a nivel general. Entonces creo que el compromiso musical de la música uruguaya, que es a lo que venía la pregunta, la participación de los jóvenes ha sido más que nada por o el hip hop o géneros más modernos, pero que no tienen una difusión suficiente como para llegar a otros planos, porque la industria de la música hoy en día está haciendo estragos con todo eso. Tupamaros, Liber Seregni, Pepe Mujica, La Calle Pou. En las últimas décadas Uruguay anduvo, políticamente hablando, de aquí para allá, y con este volanteo reflejado obviamente en su cultura. ¿Cuál es, a tu criterio, Yanko, el Uruguay real en términos sociales? Bueno, es muy amplio la pregunta y tendríamos que hacerla como en 8 veces, supongo. Tupamaros, bueno, Luis Serini fue un, un buen exponente de la política en Uruguay. El Pepe, también, más allá que no pertenece a mi línea política, yo lo considero una persona que ha tenido muchísimos aciertos y tantos desaciertos como hemos tenido todos. La calle Pou para mí es alguien nefasto. O sea, creo que no sé si es uno de los peores presidentes del Uruguay que hemos tenido. Creo que ni su papá fue tan malo como él. Pero de hecho hay una canción que anda en las redes sociales que si la quieren buscar, la pueden buscar, que se llama Dimes y Diretes, que es de mi autoría y la hice con varios exponentes de América que me ayudaron para un disco que se llama Cinismos. Esa canción está dedicada especialmente para él, porque él dijo muchas cosas que después no las cumplió, como muchos políticos lo hacen. Pero yo creo que el criterio en términos sociales, en Uruguay existe lo que básicamente, capaz que en otras partes de América no sucede mucho. Por ejemplo, la central sindical es uno de los organismos más fuertes de Uruguay como para hacerle o como para pedirle una respuesta a los gobiernos que están de turno. Y en otros lados yo veo que eso no funciona. O sea, los sindicatos, por ejemplo, en Argentina no funcionan. Yo creo que en todas partes del mundo debe haber personas que quieren hacer cosas bien, pero otras que no. Pero en Uruguay funciona porque todos los sindicatos están afiliados al PCNT y la gente que está en la dirigencia del PCNT son gente muy comprometida. Y bueno, desde ese punto de vista yo creo que en términos sociales y generales el Uruguay funciona porque tiene un brazo de lucha muy fuerte y tiene una historia de conciencia muy fuerte a nivel política y a nivel conciencia justamente popular. Entonces, no tenemos que olvidarnos que Uruguay en principios se forjó más allá de los tupamaros, que vinieron mucho después, se forjó con la idea de los anarquistas. Entonces, desde ahí viene toda una parte de la creación del ideal artiguista también, tiene una mano que también que es por parte del comunismo. Ahí está a la presidencia alguien que es del MPP, Lavando Borsi, y con Carolina Cose a su vice, que es del Partido Comunista. Entonces, digo, hay una historia política. El querido y recordado Vicente Feliu siempre decía que el trovador es un cronista de su tiempo. ¿Estás de acuerdo con esta idea, Yanko? Sin duda, con Vicente estoy de acuerdo con eso, porque en realidad, más allá que la palabra trovador viene de otra estirpe, porque en realidad, si nos ponemos a pararnos en la historia real, deberíamos ser los juglares, pero el trovador pasa después a ser un personaje en la historia que, que realmente está contando las historias de, justamente, para la redundancia, de lo que está pasando en el momento. Entonces, sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo con Vicente que, que más allá que hoy en día seamos en algunas partes del mundo una especie en peligro de extinción, sí, todos los trovadores comprometidos, no todos los trovadores, hay que hacer una diferencia ahí, sí, porque hay muchos trovadores que trovan, pero para mí, en lo personal, son partícipes de la bobería, pero sí hay otros trovadores que son muy comprometidos
que realmente viven como piensan. Hago referencia, por ejemplo, a un amigo mío que lo conozco hace muchos años, Gabo Sequeira, que ha llevado adelante un proyecto como Canto de Todos desde un montón de tiempo y se ha preocupado de eso, de que los trovadores que pasemos por ahí tengamos un compromiso social e importante y que contemos lo que realmente está pasando en otro lado. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el viejo Vicente. Seguimos conversando, celebrando su música y disfrutando unos exquisitos whiskies con el trovador uruguayo Yanco Silva. Yanco, es complicado ser músico en Uruguay y más cuando ese arte está enfocado hacia el canto popular. Y en Uruguay es muy complicado vivir de la música porque es un mercado muy chico, primero. En segundo lugar, podemos volver a unas preguntas anteriores. eh, Hay mucha canción, mucha música que imparte de lo que es el divertimento y la distracción. En Uruguay es muy difícil vivir de la música en sí porque no está tan enfocado al canto popular. Quizás más para el campo, hay mucha gente que valora eso. Tengo muchos amigos, varios amigos en Salto, en 33, que son diferentes. Lo que ustedes le dicen provincias, allá son departamentos. Lo que acá se le dice provincias, en Uruguay son departamentos. Y yo noto que en el campo hay mucha gente que sí, pero no son reconocidos. Entonces, el tema también de la difusión es muy importante en este punto cuando uno pretende generar un montón de cosas y no llegan a ningún lado. Yo tuve una sala de grabación durante muchos años, hasta la pandemia, y muchos músicos que fueron por ahí, que no son conocidos en ningún lado, eran muy, muy buenos, incluso más que aquellos que están en el medio, digamos, de la publicidad o del foco. Entonces sí, en Uruguay es sumamente complicado ser un artista comprometido, ser un músico en sí y vivir de eso. Hermano, ¿qué es lo más fuerte que viviste sobre un escenario? Y es una pregunta bastante amplia, pero puedo hacer referencia a un par de cosas. Allá por el año 2000, yo estuve viviendo en Chile un tiempo, en Valparaíso. Conocí a varios músicos, entre ellos a Francisco Pancho Villa, que es un trovador excelente, un amigazo, y también es del mismo palo, digamos. Y conocí a otro personaje en Santiago que se llama Toño Susarte. Toño Susarte hacía una especie de performance entre música y teatro de un homenaje a Benedetti y Giglietti. Entonces yo pasé por el barrio Bellavista, me acuerdo, y estaban los carteles, y entré, y después que terminó de hacer su obra, nos pusimos en contacto y esa obra la replicamos en Valparaíso. No solo pasó eso, sino que tuvimos la suerte en esa época también con el Panchito Villa de estar vinculados en ese tiempo y de participar en un homenaje a Martí que se hizo en la Embajada de Cuba. Entonces es como que tanta gente, porque eran centenares y miles de personas cantando una canción que de repente vos no sabías que ellos la sabían, y entonces decís, bueno, creo que es por acá, creo que es por acá el mensaje que uno quiere dejar. Y eso fue una de las cosas más fuertes que yo viví arriba de un escenario de toda mi vida, porque no me esperaba que todas las personas que estaban allí corearan ciertas partes de alguna canción que yo en algún momento pude haber escrito. Entonces eso está bueno, eso es una cosa que le llena mucho, más que nada al artista. No creo que pase por un ego o por algo así, sino que es por una satisfacción de decir, bueno, la canción ya no es mía, o sea, ya está para allá, está para aquel lado. Y eso creo que para mí es muy valedero y también nos enmarca en un compromiso de decir, bueno, sigamos haciendo canciones porque vale la pena. Hay algo entre muchas cosas en tu camino que me llamó gratamente la atención y me gustaría que nos contaras sobre ello. ¿Qué fue la Trova del Plata? Bueno, la Trova del Plata fue allá antes de que yo me fuera para Chile, en la época del 2000. Surgió con un amigo, Pedro Piñeiro, un aficionado a la música, un amante eterno de Silvio, de Santiago y de toda la música cubana, pero que nunca se dedicó a hacer música. Un amigo mío que canta muy bien.
Él es del departamento de Florida, en Uruguay. Y con Pedro en ese momento dijimos, estaría bueno, porque no hay nada acá de eso. Vamos a rescatar a los personajes que andan en la vuelta. Pero quedó ahí en la nada. Allá por el 2010, que yo vuelvo a Uruguay, surge la idea de poder comenzar un camino generando una trova más de acá del Río de la Plata, si se quiere. También se unieron amigos de Costa Rica, hasta un trovador de España, trovadores de Chile, trovadores de Argentina, de Uruguay, los poquitos que habíamos en Uruguay. Y no quiero nombrarlos a todos con el temor de que se me escape alguno, pero éramos varios que, bueno, en ese momento teníamos la necesidad. Uno de ellos era también el que nombré hace un rato, Gabo Sequeira, que él incluso viajó a Uruguay. Hicimos un evento allá y él participó de ese evento en apoyo a la Trova del Plata. Y bueno, más allá de eso, tuvimos la suerte de que en aquel momento yo contaba con el estudio y empezamos a generar los vínculos como para poder grabar un par de discos que están a descarga libre, que se llaman La Trova del Plata. Y entonces por ahí generamos de alguna manera una difusión más a nivel de costos que para muchos son imposibles, pero entre todos tuvimos la posibilidad de que, bueno, esas canciones llegaran a muchísima gente en mucho tiempo y que hasta ahora están llegando, por suerte, y que nos diéramos a conocer e intercambiar entre todos estos lugares de trovadores con gran parte de lo que es América Latina. Entonces, creo que la Trova del Plata, si bien no siguió, que también era una impronta que había que sostener, pero en su momento tuvo el auge de decir la impronta de todos los artistas que dijeron sí, estamos de acuerdo con que tengamos que mostrarle al mundo una canción diferente y contestataria en lo que esté pasando justamente ahora. Jumpa, ¿por qué crees que los y las intérpretes de la canción popular latinoamericana no tienen espacio en los grandes medios masivos de difusión? Y yo creo porque más que nada yo lo veo desde el punto de vista más corporativo, quizá. Hay muchas empresas musicales que incluso hasta son aliadas de ciertos gobiernos, que les es más fácil difundir o promover ciertas músicas de la bobería, porque detrás de eso también hay otros negocios mucho más grandes para poder después mezclarse. O sea, si vos tenés a un pueblo, es como decía el César, pan y circo. Si vos tenés a un pueblo entretenido, distraído, atrás de eso vienen un montón de cosas que pueden hacer que en algún momento ese pueblo o esa sociedad colapse de alguna forma. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y hasta ahora ha pasado siempre así, o sea que a las pruebas me remito. Cuando en Uruguay, en un momento, antes de que entrara el Frente Amplio, que estaba el gobierno de Jorge Luis Valle, un nefasto de derecha, cuando él está a punto de quebrar en su gobierno, entra, por ejemplo, la música que creo que en Argentina se le dice música villera, en Uruguay se dice la música plancha, y atrás de la música, de este tipo de música que es nefasta en el contexto, por el tipo de texto que tiene, no quiere decir que la música sea mala, sino el contexto en sí, de promover ciertas cosas, ciertas costumbres que son en alguna medida totalmente, sí, justamente nefastas. Eh, Atrás de eso entró lo que en Argentina le dicen el Paco. En Uruguay se le llama, eh, no me acuerdo cómo es que le dicen ahora, pero bueno, es lo mismo, el Paco. Entró un montón de droga, entró un montón, hubieron mucho tipo de corrupciones, entraron también inclusive algunas costumbres a nivel sicariales, entraron, todo eso se metió en ese periodo que la prensa no te lo muestra, pero que en realidad fue así. Y bueno, y el viejo le terminó pidiendo un préstamo al FMI para tapar los agujeros y poder irse. Pero en realidad lo que estaba pasando en ese momento histórico era que la industria de la música le convenía que la gran masa social escuchara eh, cosas para entretener y que inclusive ni siquiera eran para entretener, sino eran para devastar el concepto o de la pareja o devastar el concepto de lo que fuere, hasta incluso de la realidad educativa. Esta es una pregunta para dejarse llevar en un vuelo de nostalgias hacia el momento exacto de la infancia. Si de repente te cruzaras por alguna calle de Montevideo con aquel Yanco pequeño, ese niño que aún no tomó su guitarra, ¿qué le dirías? Está buena. Yo creo que no claudicaría, porque
Si bien yo nunca me alié a ningún tipo de corporación, me han ofrecido muchas veces grabar discos y sacar centenares de discos y tocar por todo el mundo, que en definitiva terminás tocando gratis para la fama. Que tenés un estatus social, sí, lo podés tener, pero que en realidad eso también pasa por un tema de que llega un momento a que venga alguien y te diga, necesito que me escribas esta canción. Y si yo no quiero escribir esa canción, entonces yo le diría a ese yo de mi infancia, hacé siempre lo que tengas ganas de hacer. Y así fue. Yo cuando era pequeño decía voy a viajar por Latinoamérica y todavía estoy en camino, así que no es tarde. He viajado por muchos países, sí, pero me faltan inclusive. Entonces le diría a ese niño que tenía esos sueños que no se rinda. Se lo diría a cualquier niño del mundo que tenga sueños, que no se rinda, que luche por ellos hasta las últimas consecuencias y que en base a eso tenga la suerte de no vender su rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Esas son palabras de querido amigo José Gervasio Artigas. Así que eso le diría a ese niño que pudiera cruzarme el día de mañana si fuera yo mismo. Cumpa querido, ¿dónde podemos encontrar y disfrutar tus trabajos? Bueno, mis trabajos están todos en las redes sociales, o sea, puede ser por vía Facebook, Yanko Silva Trovador, también puede ser por Instagram, yanko.silva, o en YouTube también están muchas canciones mías en dos perfiles. Creo que uno de ellos es Yanko Silva Trovador y otro es La Trova del Plata, algo así. Así que están poniendo mi nombre por ahí y el nombre de alguna canción puede salir alguna cosita interesante si es que así lo requiere y lo desean. Así que estamos todos por ahí. Yanko querido, hermano querido, camarada querido, quiero agradecerte por este hermoso momento que nos regalaste, por tu claridad en las ideas, por tus bellas canciones, por tu compromiso, por los whiskies compartidos. Y seguramente nos encontraremos en cualquier camino de nuestra patria grande, guitarra en mano y corazón abierto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y a toda la producción y a todos aquellos que hicieron el posible contacto. Gracias a la audiencia, obviamente. Y sí, obviamente que nos vamos a encontrar en alguna encrucijada de los caminos. Estaría buenísimo que pudiéramos generar en algún momento, entre todos y todas, un gran evento que marque, así como ha marcado muchos eventos en la historia en otros géneros, la trova que yo creo que se merece un evento de otras características, más con toda la tecnología que tenemos hoy. Sería cuestión de mover algunos hilos y empezar a tejer ciertas redes para que fuera posible. Mediante a eso, un abrazo grande a toda la audiencia de Trova América, a todo el equipo también. Y bueno, hay que seguir como sea que se pueda, en donde sea que nos dejen. Y si no nos dejan, igual. Así que buenas noches, o buenas tardes, o buenos días en la parte del mundo que estén. Fuerte abrazo y bueno, salud, salud siempre. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana para juntos y juntas hacer Trova América. Un abrazo cantado en nuestro sentir americano.